Buenos días, compatriotas de la patria grande que me vanguardia en este proceso de construcción de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos. Ha sido el fruto de la solidaridad, de la hermandad, de los principios y verdaderos valores humanistas de nuestros comandantes Fidel Castro y Hugo Chávez, de todos aquellos hombres y mujeres que a lo largo de estos 200 años de historia, de lucha, de resistencia, de creación de un modelo de emancipación real, de soberanía real, de dignidad para los pueblos, se ha venido construyendo y que hoy es una poderosa y fuerte alianza que le recuerda al mundo, que le recuerda a todos los imperios, que le recuerda a toda forma de fascismo, de sionismo, de discriminación, de patriarcado, a toda forma de agresión antihumana, que nosotros los pueblos del mundo estamos aquí no solo para hacer resistencia, sino para construir futuro, para construir felicidad, para construir humanidad. Así que bienvenidos, compañeras y compañeras, a este espacio. Estamos aquí para nuestro debate y encuentro el día de hoy, para darle un reimpulso a ese Consejo de Movimientos Sociales que surgió en la Cumbre del Alba, que se realizó aquí precisamente en Tintorero, Estado Lara, en Venezuela, y que hoy aspiramos con nuevas propuestas, con nuevo entusiasmo, con nuevos aportes, podamos precisamente reforzar, fortalecer y demostrar al mundo que desde los pueblos hay alternativas, pero hay alternativas además que hacen cosas concretas para el bien de la humanidad. Así que para darle inicio a esta actividad, le vamos a dar la palabra a nuestro secretario ejecutivo del ALBA PCP, Jorge Arias. Buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a la casa de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Yo quiero darle las gracias al presidente Nicolás Maduro porque el gobierno de Venezuela le dio esta casa tan hermosa a nuestra alianza para colocarla y ponerla en el radar del mundo diplomático incluso. Aunque seamos un injerto socialista dentro de la diplomacia, tenemos que irnos ganando esos espacios. Pero sobre todo, en nombre de la Alianza, en nombre de los gobiernos de la Alianza, quiero darle las gracias a estas mujeres, a estos hombres que han venido hasta Caracas para activar definitivamente la instancia que diferencia al ALBA de cualquier otra organización multiestatal, internacional, como querramos llamarla, que es el Consejo de los Movimientos Sociales, donde organizaciones sociales hacen vida
con su propio método, con sus propias capacidades y van avanzando en propuestas concretas. Quienes han venido a Venezuela con regularidad saben que el presidente le ha propuesto al pueblo, al país, algo que él llama ACA, o que llamamos Agenda Concreta de Acción. Y eso es válido entonces para la Alianza, su agenda concreta de acción, una acción social transformadora. Porque es verdad, y eso lo hemos hablado a lo largo de estos años, que cuando el comandante Hugo Chávez en Tintorero, 2007 fue, ¿verdad? Tintorero es una población aquí del estado Lara, cuando él le propone a los pueblos de nuestra América Latina incorporarse en la estructura de la alianza con el Consejo de Movimientos Sociales, surgieron allí contradicciones propias de la interacción entre los movimientos, los gobiernos, la institucionalidad, las bases, de las cuales no escapamos en ninguna parte del mundo, y mucho menos cuando estamos y creemos en que las contradicciones son las que generan el avance y la historia. Y así hubo intentos, hubo avances, hubo iniciativas, pero no hemos logrado o no habíamos logrado hasta este momento darle la regularidad, la permanencia, la constancia que amerita el trabajo de los pueblos organizados en una alianza como el ALBA. Recuerden ustedes que hace 30 años, hoy, hace 30 años, solo que se cumplen en la noche, llegaba un avión privado de Venezuela con un señor adentro que se llamaba Hugo Chávez, un teniente coronel que había salido ese año de prisión en marzo tras haberse rebelado contra la democracia supuesta, corrupta, que en realidad era una dictadura imperialista continuada que tuvimos por 40 años en Venezuela, y llegaba invitado por la Universidad de La Habana, invitado por Eusebio Leal, que era el cronista, el historiador de la ciudad de La Habana, y cuando llega al aeropuerto José Martí, el comandante Chávez vio como mucho movimiento en la pista, y de repente se asoma por una ventanilla y ve que está un hombre alto de barba allí, y dijo: no puede ser, ese es Fidel Castro. El Fidel Castro, cuando nadie se lo esperaba, ni Chávez, ni el gobierno venezolano de entonces que perseguía a Chávez, creo que ni el pueblo cubano tampoco se lo esperaba, estaba Fidel Castro recibiendo en la escalerilla del avión al comandante Hugo Chávez en su primer encuentro. Y ese encuentro y ese abrazo nos han traído hasta aquí, no solo al ALBA, a nuestra América Latina Caribeña. Aquí hay, como están los medios presentes, tenemos 25 países presentes. Y el ALBA son formalmente 10 países. Y esto es la expresión clara de lo que pidió el comandante Chávez en el año 2007, cuando habló del Consejo de Movimientos Sociales. Esto no es un consejo de los países que conforman formalmente la alianza. Esto es un consejo de los pueblos. No se utilizaba el término sur global entonces, pero estoy seguro que hoy equivaldría al sur global, o como dicen los rusos, la mayoría global. Ellos no utilizan el término sur, sino la mayoría global versus la colectividad occidental, dicen ellos. Y creemos que aquel abrazo y aquella energía, no lo decimos como consigna, aquí el hombre de las consignas es Fulo, lo decimos, allí hubo una fusión de almas, de ideas, quienes tuvimos la oportunidad de compartir en privado o semiprivado con los comandantes Chávez y Fidel, veíamos allí
una especie de unidad, de fusión real, no exenta de contradicciones. No voy a decirle a ustedes que Chávez y Fidel no discutían, no peleaban. Hubo una noche muy larga que hablaron de la religión, que hablaron de Jesucristo. Imagínense ustedes hablar de eso con Fidel, ¿no? Y al final la conclusión de Fidel fue: Chávez me ha convencido, yo también soy cristiano, pero cristiano en lo social. Y un día ellos hablando, amanecía, Chávez hablaba, por lo menos una conversación de Chávez y Fidel, 6 horas y 6 horas, 12 horas, ¿no? Cuando distribuyes el tiempo. Y efectivamente amanecieron, estaba saliendo el sol, la aurora, y el comandante Chávez le decía a Fidel: tenemos que crear algo nuevo. Y Fidel le preguntó inmediatamente: ¿y cómo lo llamarías, Chávez? Y Chávez, viendo el amanecer, dijo: el alba. Un proyecto alternativo. Eso fue una conversación. Luego el comandante Chávez, estamos hablando del año 2001, en una reunión, una rueda de prensa después de una cumbre de jefes de Estado de la Asociación de Países del Caribe, lanza la idea, ya con nombre, el acrónimo ya derivado, una alternativa bolivariana para las Américas. 2001. Fíjense, ¿por qué? Yo sé que la mayoría lo sabe, pero siempre es bueno reiterarlo. Estábamos bajo la espada del ALCA, el Área de Libre Comercio para las Américas, propuesta del imperialismo transnacional a través del gobierno de Estados Unidos en la Cumbre de las Américas del 2004. El señor Bill Clinton Bobbitt, señor que propuso, ya la anexión territorial, ya estaban satisfechos. ¿Ya para qué? Hay como la cita que yo siempre leo de Thomas Jefferson, 1886, Karina, 10 años después de la independencia de Estados Unidos. Billy, 37 años antes de la doctrina Monroe. Thomas Jefferson decía: nuestra confederación ha de ser el nido desde el cual podamos poblar toda la América, tanto la del norte como la del sur. Nuestra única preocupación es que las manos de los españoles no sean lo suficientemente fuertes para mantener a aquellos países unidos hasta que nosotros podamos desarrollarnos demográficamente, territorialmente, supongo que militarmente, aunque eso no lo escribió, para arrebatárselos a España una a una, pedazo a pedazo, dice. O sea, Estados Unidos nació, y eso no lo inventaron ellos cuando nacieron, eso lo traían del imperialismo británico. Si nosotros estudiamos la guerra de independencia que llevó a George Washington a la gloria, eso más que una guerra, fue una negociación. Y al final la independencia de Estados Unidos, cuando la firman y la reconocen los británicos, le dejaron a los británicos todos los derechos económicos en Estados Unidos. Pero ¿para qué iban a seguir peleando los británicos y manteniendo instituciones políticas si tenían todo lo que querían ya garantizado por esas colonias que se hicieron país? Pero bueno, ellos del este del Atlántico al oeste, buscando oro, poblando. Fíjense que no era cuando dice debe ser el nido desde el cual vamos a poblar. Es un poco lo que está pasando en Palestina, una limpieza, podemos llamarla étnica, pero es lo que hicieron con los indígenas en Estados Unidos. Los sacaron, los encerraron en una reserva y poblaron. O sea, ese era el proyecto, es el proyecto del imperialismo en su vertiente estadounidense desde que nacieron como nación. Luego esto se expresa ya formalmente en la doctrina Monroe, 1823. Pero durante las guerras de independencia, ya la guerra venezolana, que fue de las más cruentas, colombiana, en 1823 estaba por culminar. Fue la mitad de la población venezolana prácticamente pereció, y decía Bolívar, y la otra mitad está deseosa de perecer
para defender a su patria. Pero durante esos años hubo un país que marcaba supuestamente la referencia sobre la democracia, aunque esa palabra no aparece en la Constitución de los Estados Unidos, que eran las libertades, era la libertad de los colonialismos. Ese país se declaró neutral ante las guerras de independencia de nuestros países. Lo lógico era que hubiesen apoyado a los países que, como ellos, querían vencer a un imperio para ser independientes, ¿no? Pero no solo eso. Tú lo sabes, Sergio, y todos los historiadores que nos acompañan en la red de intelectuales, artistas y movimientos en defensa de la humanidad. Los gringos apoyaron a los españoles. Simón Bolívar tuvo su primer encontronazo con un diplomático estadounidense, si no me equivoco, en 1818, cuando descubrió el ejército libertador que mandaban buques con municiones, con comida, con armas a los españoles que estaban en la Guayana. Ahí mantenían todavía ese territorio propio. Y el ejército de Bolívar tomó los buques, lo lógico, ¿no? Se los tomó para sí mismo, porque estaban violando un bloqueo de la República de Venezuela, una medida. Y entonces los gringos saltaron, que por qué le quitaron sus buques, si ellos iban a llevar comida. Y eso fue ya el primer conflicto que hubo entre Bolívar y un agente diplomático de apellido Irving. Pero es decir, esto demuestra que el proyecto efectivamente, cuando la doctrina Monroe aparece ya en el Congreso de Estados Unidos, a nadie le sorprendió. Pero no le sorprendió a Simón Bolívar. Y por eso Simón Bolívar, a los meses, hace 200 años y unos días, el 7 de diciembre del año 1824, Simón Bolívar, un año después de la doctrina Monroe, y quizá no fue antes porque estábamos en las batallas de Junín, Ayacucho, Simón Bolívar convoca un congreso a los gobiernos de las repúblicas nacientes en proceso de independencia o recientemente independizadas en Panamá, el Congreso Anfictiónico. ¿Para qué? Para acordar una gran unión, fíjense que la palabra que usaba, unión, liga y confederación perpetua entre los países que se independizaban, desde México, pero hablo México el de verdad, desde la California, no desde el Río Grande o Bravo, desde California hasta la Patagonia argentina, chilena. Y eso fue ya el comienzo de una disputa histórica que seguimos nosotros viviendo. O sea, nuestro pueblo, su derecho a ser libre, pero no solo a ser libre, sino a unirse. Porque la verdadera independencia de Venezuela, de Argentina, de México, de Bolivia, de Cuba, de quien sea, se dará el día que constituyamos esa gran confederación de países y que tengan que los del norte prácticamente que rogarnos por recursos naturales, o por comercio, o por talento, o por ciencia. Y estoy seguro que nos han mantenido fracturados y divididos para impedir que nazca esa gran nación. Y tenemos mucho que andar, y yo le pido al Consejo de Movimientos Sociales que nos ilumine y que haga propuestas cómo educamos a las juventudes, a los niños, a las niñas, en el proyecto de unión de nuestra América Latina y Caribeña, y más allá, en un proyecto de coordinación del sur global, porque uno habla con un niño pequeño de cualquier nacionalidad de nuestra América y el Caribe y no tienen, no ven, o sea, ellos ven a Bolívar, algunos, en los textos, pero la Gran Colombia fue un proyecto que fracasó. El Congreso de Panamá lo sabotearon los gringos, los británicos, fracasó, ¿no? Ese es el proyecto y nuestra obligación es hacerlo realidad para que realmente seamos independientes y podamos construir la felicidad. La idea de este consejo entonces, y yo sé que yo le consulté al presidente hace unos meses y me pidió que convocáramos a un grupo para darle
el primer aliento pues, al Consejo en esta nueva etapa. Ahí están los compañeros de Alba Movimiento, de la Asamblea Internacional de los Pueblos, el ICAP de Cuba, el Instituto Simón Bolívar de Venezuela, como un primer equipo coordinador. Ustedes han determinado, y lo dirán ahora más tarde, que no hace falta burocracia, secretaría, esas cosas que son propias de los estados, no necesariamente de los pueblos organizados. Pero sí debemos articularnos como nunca. Yo recuerdo cuando le pregunté al presidente Maduro en la elección Biden-Trump, parecía que podía volver a ganar, a lo mejor hasta ganó Trump. O sea, un sistema electoral muy extraño, el gringo. Y el presidente Maduro me decía, tranquilo, estamos listos para 4 años más de Trump, que gane, no hay rollo. Y cuando no ganó, dije, bueno, por lo menos. Pero está allí otra vez. Y así como decía Hugo Chávez que Cristo era socialista y era la encarnación de los valores de la buena humanidad, Trump es, desde nuestro punto de vista, la encarnación de lo peor de la humanidad. Egoísta, explotador, multimillonario, misógino, racista. ¿Qué no es? Habría que preguntarse, ¿qué es lo que no es? ¿O qué tiene de bueno? Pero es solo una representación simbólica, ese señor, de los tiempos que se vienen. Pero son tiempos ya que precisamente su presencia allí, como en 2016, es símbolo y es señal de decadencia, como el caso de Milei en Argentina, y hay otros, pero estos son como los más resaltantes. Señal de decadencia de ese sistema y de esa propuesta, que además para resistir y para resistirse a ser desplazado, ejecutan prácticas fascistas. Hay quien dice que el fascismo murió en la Segunda Guerra Mundial. Yo siempre me he preguntado, pero ¿cómo va a morir el fascismo si quienes ganaron, lanzaron, algunos de los que ganaron, lanzaron bombas atómicas para destruir y para matar a cientos de miles de personas en un solo impacto? ¿Es eso o no es una acción fascista? No todos, los rusos entregaron su vida, 22 millones de personas soviéticas, pero cuando tú dices, no, ganó, perdió el fascismo, perdió Hitler, perdió el nazismo, perdió Mussolini, y lanzaste no una, sino 2 bombas nucleares, y no la lanzaste en sitios poco poblados, sino en sitios muy poblados, ya sabemos quiénes son. Y como decía el Che Guevara, no se puede creer en ellos ni tantito así, decía. Entonces, queridos camaradas, hay que definir cuáles son, ustedes las tienen más que claras, pero para elevarlas a nuestro gobierno, porque de lo que se trata es que aquí generemos una articulación profunda entre los gobiernos del ALBA TCP, que podemos llevar una batalla que ustedes propongan a las cumbres del COP, del medio ambiente, que podemos llevar una propuesta de ustedes a las Naciones Unidas, que podemos llevar una propuesta del Consejo de Movimientos Sociales a la CELAC, que podemos alzar la voz formalmente en la diplomacia entre estados a partir de lo que ustedes sugieran, creen, entreguen en este Consejo de Movimientos Sociales, que no es una instancia para sustituir nada, ni a nadie, ni a ningún movimiento. Por el contrario, es para potenciarlos y para que se potencie la acción articulada en este momento tan necesario. En el 2002, el comandante Hugo Chávez, al final de una cumbre, decía, los presidentes nos la pasamos de cumbre en cumbre y los pueblos de abismo en abismo. Aquí creo que tenemos nosotros que destruir esa práctica y que las cumbres del ALBA sean de los pueblos, para que los gobiernos escuchen a los pueblos, para que se genere lo que ya hemos hablado de esa
tensión virtuosa, necesaria, tensión a veces entre lo que proponen los pueblos y lo que consideran los gobiernos. No le temamos a eso. Nuestros líderes lo procesarán, lo tomarán, lo seguirán trabajando con el Consejo, pero no le temamos a hacer propuestas arriesgadas. Son insumos para que ellos puedan dar la cara ante el mundo. Pero también nuestro gobierno han de acordar acciones y tareas para el Consejo de Movimientos Sociales. ¿Cuántas millones de personas no se han alfabetizado gracias a Cuba, el método Yo Sí Puedo y el ALBA? Bueno, pero eso ¿quién lo hace en el terreno? Unos voluntarios, unos brigadistas. Bueno, tenemos que ponernos a disposición. Aquí en Venezuela existió, más allá de los médicos, pero recuerdo no sé por qué se llamaba así, el Batallón 51, que eran unos médicos integrales comunitarios de distintas nacionalidades que estudiaron aquí en Venezuela y que se iban, no había que llamarlo, había un huracán, un terremoto en Haití y se iban, había un huracán en las Islas del Caribe y se aparecían, había unos incendios en Bolivia y aparecían. O sea, necesitamos tener una especie de cuerpo combatiente por la vida, que estén a disposición para luchar de manera inmediata. Yo estoy seguro que ustedes pensarán si son brigadas médicas, de alfabetización, de reforestación, lo que ustedes sé que vienen trabajando y es muy importante. Luego están esas grandes causas, Palestina, la más dolorosa y la más evidente hoy, pero cuántas causas justas hay en el mundo. Tenemos Haití aquí, en un avión, Haití está a 1 hora de Venezuela, y más cerca de Cuba, que somos países algo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a proponer? ¿Cuán difícil es la situación de Haití? ¿Cuán compleja? Haití todavía está sintiendo el puñal de los verdugos que no le perdonan haber sido la primera república libre y además una república africana, negra, aquí en nuestra América. Yo sé que los presidentes del ALBA están consultando, están preparando, pero ¿qué le proponemos nosotros en concreto a ellos? El presidente de Haití incluso creo que va a mandar un saludo a la cumbre mañana, en su desesperación, porque el ALBA le ha dado mucho. Petrocaribe, ¿se acuerdan de Petrocaribe? Recuerdo, como vicepresidente, fui a visitar al presidente entonces de Haití, Martelly, y abrió la puerta del despacho presidencial y me dijo, vamos a empezar por aquí, me dijo, Petrocaribe, ALBA, Petrocaribe, estaba hablando de puentes, de edificios, de hospitales, de escuelas, que después del terremoto, y me dijo, este palacio presidencial estaba casi en ruinas y gracias al ALBA y Petrocaribe pudimos restaurarlo. Haití, que nunca ha sido miembro del ALBA, y ese es el espíritu de la alianza. Luego, bueno, están ya los proyectos más populares, las comunas de Venezuela, cómo los pueblos se organizan, pero en una primera instancia creo que tenemos que determinar muy bien las causas, las banderas de lucha de sus movimientos, con la articulación necesaria siempre. Hay movimientos en el mundo y en nuestra América también y en África que a veces logran un objetivo particular de su movimiento y se desarticulan, porque no están viendo el objetivo superior de la lucha de clases, de la lucha contra el imperialismo. Y hay que garantizar que eso ocurra. Ustedes en materia formativa, educativa, tienen potencialidades, todos tienen escuelas, todos tienen un sistema de formación. ¿Qué podemos hacer con ellos? ¿Cómo lo articulamos para darle qué a los pueblos en su conjunto? Estoy seguro que podemos avanzar mucho allí. Está la alternativa social mundial, el documento, que se ha venido discutiendo, rediscutiendo, ya tiene los aportes de la red de intelectuales y artistas que le hicieron al texto de la agenda. Esa alternativa social mundial es simplemente un esbozo de un programa común que deberíamos tener todos. Que ganamos un gobierno allá en Asia, bueno, aquí hay algo, fundamentos, que la educación sea gratuita para todos, que la vivienda sea un derecho,
que la banca no tome las decisiones, que podamos echar más a los ricos, etc. Pero un acuerdo mínimo que pueda servir incluso, o sea, si Laura gana una alcaldía ya en la alcaldía de Bogotá, Laura. Porque al final el proyecto es uno. Cuando fuimos a Honduras, aquí está Ramón y la gente de Honduras, los hermanos de Honduras, y hablamos solamente de la agenda social mundial en un evento que estaba el presidente Zelaya. Nada, eso fue un escándalo en la derecha. Vinieron a darnos la receta del comunismo. Un escándalo, hasta una marcha organizaron, una cosa. Pero en realidad sí tenemos que tener un proyecto mínimo de coincidencia y cada país se desarrolla y lo ejecuta con sus propias capacidades. Y por último, mis queridos compañeros, no subestimemos esto. Yo les pido desde el corazón, a mí no me entusiasma la palabra, me emociona, me enternece que estemos reunidos hoy aquí y que podamos mañana, ante nuestros gobernantes, que van a estar celebrando 20 años, esa cumbre va a estar hermosa. Venezuela ha hecho una gran puesta en escena que ustedes van a compartir mañana, muy emotiva, pero que ustedes se mantengan, que el Consejo se mantenga. No pongamos en riesgo, a veces surgen diferencias, bienvenidas, contradicciones bienvenidas, pero no pongamos en riesgo ni diferencias con gobiernos, ni diferencias entre nuestros movimientos pueden generar que este espacio se desarticule. Porque son ustedes pioneros de un proyecto cuya trascendencia es inconmensurable y solo la historia podrá darnos en el futuro la medida de lo que se ha hecho con el ALBA y en estos años. Yo estoy seguro que vamos a ser la plataforma de articulación más importante. Recuerdo cuando se reunieron en Iguazú, por Iguazú, que el presidente Maduro dijo: ¿y por qué el ALBA no está liderando esto? O sea, con todo el respeto de quienes la están convocando allá en el sur, pero es aquí. Y fíjense las contradicciones de nuestra alianza, de nuestro momento, que entró Cuba, entró Bolivia, BRICS, pero Venezuela no entró. Ustedes saben por qué. Pues son contradicciones del momento. Y yo sé que quienes decidieron impedir el ingreso de Venezuela sintieron la fuerza de los movimientos de izquierda en sus países, de los movimientos populares, sintieron el impacto de la decisión, pero mucho más poderoso hubiese sido si los movimientos, no solo de nuestra América, sino del mundo, le dicen por qué hicieron esto, cuál es el objetivo de hacer esto. Pues es mucho lo que podemos lograr. Yo me imagino ya una brigada de los movimientos que hacen vida en el Consejo en la reconstrucción de Palestina. No solo la reconstrucción física, la reconstrucción espiritual, la reconstrucción de las emociones de un pueblo que ha sufrido tanto en tan poco tiempo. Entonces, mis queridas compañeras, queridos compañeros, por ahí me reclamaron ya que aquí no hay una sola mujer. Pido excusa. Pero bueno, los gobiernos nos enviaron sus líderes en un momento en el cual, como me dijo una compañera, la mujer estaba invisibilizada. Así que le he pedido a mi equipo que para el año que viene le pidamos a los gobiernos solo mujeres que sean parte de su proceso de liberación e independencia. ¡Que viva nuestra alianza bolivariana! ¡Viva! Internacionalicemos la lucha. Chávez vive. Fidel vive. Allende vive. Muchas gracias, camarada. A trabajar. Bueno, fíjese, compañero Jorge, que tú mencionabas aquí
que siempre es muy cercana a todos nuestros corazones. Pero es que además nosotros no seríamos lo que somos como continente sin Haití. La lucha de la independencia, la espada de Bolívar no hubiese surgido nunca como surgió en este continente si no hubiera sido por Haití. Y nos ha costado mucho. Toda vez que hacemos este tipo de encuentros, tratamos de que vengan y nos acompañen compañeros de Haití, y siempre tenemos una gran dificultad de que eso suceda. Allá está nuestro compañero Camil, que se quedó, que no pudo venir, y pudo venir otro compañero porque era de nacionalidad brasileña, pero no era haitiano. Entonces, esas urgencias son sumamente necesarias y que son tarea nuestra, pero que además responden a una realidad de que todavía nosotros, en este mundo en que estamos, a pesar de lo mucho que se ha logrado en estos 25 años de transformaciones, porque este continente sin duda se transformó, cambió, los pueblos retomaron una nueva esperanza y una nueva forma de organizarse y de convertirse en muchos casos en gobierno. Con todos esos avances todavía tenemos muchos desafíos. Hay un imperialismo allí que por muchos años hemos dicho que lo vemos moribundo, a punto de morir, pero que esa muerte nunca llega, y lo que hace es complicar y agudizar cada vez más la situación de la humanidad. Lo vemos ahorita con una sed de guerra impresionante, con una sed insaciable, además de empujar ese sistema capitalista a una destrucción hasta de ellos mismos, porque ni ellos mismos se salvan, están más preocupados en qué cohetes se van a Marte para salvarse que en tratar siquiera de preservar el planeta. Entonces, parte de nuestro deber ante esa serie de desafíos es precisamente hacer una lectura clara del momento en que estamos. Y siempre, nunca dejamos de hacer una evaluación, un análisis de la coyuntura cuando nos encontramos, porque es necesario que todos esos esfuerzos, todas esas experiencias en todos estos lugares y espacios de militancia que tenemos, podamos de alguna manera compartirlos, porque partiendo de allí es que vamos a lograr esa agenda unificada de lucha, lograr estructurar mejor nuestra resistencia, pero además también nuestra ofensiva constructiva. Entonces, para hacer ese primer balance en esta jornada de hoy de la coyuntura, de esos temas que nos preocupan, de esas victorias también que hemos tenido en algunos casos, le vamos a dar entonces la palabra a los compañeros que vienen desde ALBA Movimiento, que por cierto, lo mencionábamos, tanto ALBA Movimiento como la Asamblea Internacional de los Pueblos, que son dos plataformas de las que están aquí presentes hoy, son fruto, como dice Joel, genéticamente del espíritu de Tintorero, porque precisamente de ese proceso y de las complejidades surgidas en ese proceso es que arranca. Entonces es bonito ver y agradecemos el esfuerzo que le han puesto ambas plataformas a la propuesta que le presentaremos a lo largo del día. Es bonito ver que esas semillas que se sembraron en Tintorero y que por las distintas coyunturas tuvieron que dar vuelta, de cierta manera retornan, ¿no? con propuestas, con proyectos para fortalecer lo que hace 17 años se planteó en ese momento. Desde la Secretaría del Consejo Político de ALBA Movimiento nos acompañan Sayonara Tamayo y Manuel Bertoli para hacernos un análisis de lo que estamos viendo. Así que, compañeros, le dejamos la palabra. ¿Cómo está la energía para la lucha? ¿Cómo está la energía para la lucha? Muy bien, la vamos a necesitar. Un abrazo enorme a hermanas, hermanos, hermanas. Un abrazo en nombre de nuestro querido pueblo cubano que está en lucha, en resistencia, y tenemos toda la certeza de que venceremos.
Un abrazo también en nombre de nuestra articulación de movimientos sociales hacia el ALBA, que tiene una gran representación aquí. Estuvimos en los 2 días previos sesionando en nuestra reunión de coordinación política y que vemos con mucha esperanza y mucho compromiso este proceso. Yo en realidad voy a compartir una síntesis muy breve de un profundo análisis de coyuntura que se ha ido compartiendo, que se ha ido construyendo en ALBA Movimientos y que nos parece que puede darnos algunos elementos para continuar este proceso en un momento muy complejo en el mundo entero, pero particularmente en nuestra región. Es un análisis que tiene 10 puntos claves que después Manuel va a profundizar. El primero de estos puntos tiene que ver con la transición hegemónica y la crisis de los órdenes de poder. Los sistemas de orden global establecidos tras la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría están en crisis, marcados por el fracaso de la ONU y el modelo de Bretton Woods y la erosión de la hegemonía estadounidense. A inicios de los años 2000 se observan crisis en estos órdenes debido a factores como la crisis financiera de 2008, la intervención en Libia en 2011. Esto marcó el paso de la lucha este-oeste hacia una nueva contradicción norte-sur, evidenciada por los movimientos de países del sur que buscan disputas de hegemonía global. A medida que el norte resiste al cambio, se intensifican las dinámicas de violencia, con el capitalismo entrando en una fase hiperimperialista. Ejemplos de esto son la guerra en Ucrania, el genocidio contra el pueblo palestino y la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que ilustran la lucha por el poder y la acumulación capitalista. Crisis civilizatoria y emergencias climáticas. La crisis actual del capitalismo se manifiesta en la creciente desigualdad y la devastación ambiental. El modelo capitalista es responsable de un desequilibrio ambiental que amenaza la vida en el planeta. Los países del sur global, aunque no son los principales responsables del cambio climático, son los más afectados por sus consecuencias. Se destaca la urgencia de proteger ecosistemas vitales como la Amazonía y promover una transición energética justa. Las luchas sociales deben centrarse en los derechos fundamentales, a los recursos naturales, en lugar de ser meros discursos de capitalismo verde, ya que los bienes comunes, mejor dicho así, son esenciales para la existencia humana. Centralidad de América Latina y el Caribe en el proyecto imperialista de Estados Unidos. La transición hegemónica no ha eliminado las políticas imperialistas de Estados Unidos en América Latina y el Caribe. Siguiendo la doctrina Monroe, la región sigue siendo crucial para Estados Unidos, especialmente frente al creciente capital chino. Se observa el uso de las influencias políticas, judiciales y militares, y de otros tipos también, en países que desafían la hegemonía estadounidense, esos que somos herejes, ¿no? Como Haití, como Cuba, como Venezuela, considerados puntos rojos que se oponen al orden establecido. La intervención imperialista no solo afecta a estos países, sino que también se extiende a Nicaragua y a las islas caribeñas, además de mantener un interés en colonias como Puerto Rico. Disputa de modelos políticos nacionales e integración. Desde 2023 y en 2024 hay una competencia, una rivalidad entre modelos de integración popular y fuerzas conservadoras en América Latina. Se identifican tensiones entre gobiernos progresistas, como los de Petro en Colombia y Lula en Brasil, y otros más radicales, revolucionarios del ALBA-TCP, como es el caso de Venezuela. Las recientes elecciones en países claves han reconfigurado alianzas regionales. Por ejemplo,
el reconocimiento de la victoria de Maduro, 28 de julio, ha definido las posturas de varios gobiernos regionales. Sin embargo, el escenario es complejo y heterogéneo, con conflictos internos que afectan la cohesión de las fuerzas progresistas. Y este es un desafío clave para nosotros. Límites de la democracia burguesa y la urgente necesidad de una nueva democracia. Las instituciones democráticas en la región son frágiles, con amenazas de golpes de Estado, especialmente en países como Colombia y Brasil. La incapacidad de los movimientos progresistas para controlar el Estado y sus instituciones, así como los desequilibrios en el poder político, resaltan la debilidad de la democracia burguesa. Aunque ha permitido ciertos avances, sus límites son evidentes, como el caso de gobiernos que, pese a ser elegidos democráticamente, enfrentan amenazas y reveses sistemáticos. Es fundamental reflexionar sobre cómo esa democracia depende de condiciones sociales y económicas más amplias para ser genuina. La democracia debe ir más allá del voto electoral e incluir el derecho de los ciudadanos, los pueblos, a decidir su propio destino. Fuerzas de derechas y extremas derechas en la región. Los gobiernos de derechas y de extremas derechas en América Latina, como Javier Milei en Argentina y Dina Boluarte en Perú, se alinean estrechamente con las políticas de Estados Unidos y en algunos casos con Israel. Este fenómeno evoca una reactivación de los años 90, caracterizada por políticas económicas aperturistas y la represión de movilizaciones populares apoyadas por el Comando Sur. A pesar de su diversidad ideológica, que abarca desde neoconservadores hasta narcocapitalistas, se observa una influencia de ideologías de la Guerra Fría. La situación en Argentina bajo Milei ha resultado en una crisis económica y social severa, basada en una ideología que también se extiende y busca alianzas y busca recomposición de este cambio, no solo en la región, sino en el mundo también. Persistencia de mecanismos de intervención imperialista. Los Estados Unidos utilizan una mezcla de nuevas y viejas estrategias de intervención, incluyendo persecuciones judiciales y despliegues militares, como en Haití, donde las tropas kenianas han sido enviadas bajo la supuesta dirección de Estados Unidos. Esta diversidad de intervenciones resalta la importancia de la lucha comunicacional y tecnológica contra la privatización del conocimiento, pero también de la información. Transformaciones en la clase trabajadora. La clase trabajadora enfrenta desafíos significativos debido al aumento de la desigualdad y la superexplotación. La precariedad laboral, el narcotráfico y el incremento de la pobreza han llevado a una discusión urgente sobre cómo organizar y movilizar a los trabajadores. La fragmentación de las demandas de este sector plantea la necesidad de nuevas formas de organización colectiva y construcción también de bloques de alianzas. La batalla ideológica como estrategia del enemigo. En el actual contexto, la lucha por las ideas y valores es crucial, dado el incremento del fundamentalismo, y diríamos de los fundamentalismos, y la extrema derecha, incluyendo el fascismo. Es necesario articular una nueva visión social que promueva la dignidad humana y contrarreste la dominación del consumismo neoliberal. Los medios de comunicación hegemónicos juegan un papel importante en la difusión de narrativas que perpetúan las crisis, y ahí tenemos un gran desafío, los medios alternativos y populares. Construcción de salidas ante las crisis. La región no solo debe diagnosticar la crisis, sino también construir alternativas anticapitalistas, antisistémicas en general. Se necesita fomentar la soberanía y unidad continental desde abajo, promover la movilización activa de la clase trabajadora y recuperar la lucha cultural, la resistencia cultural.
Si la crisis no se supera desde la izquierda, la derecha ya tiene sus soluciones preparadas, incluyendo el avance neofascista. El movimiento popular organizado es fundamental para la lucha de clases y debe adoptar una perspectiva internacionalista. Hasta aquí llega esta provocación, esta suerte de provocación, que mi hermano Manuel va también a profundizar y que, como he dicho, es resultado de un profundo análisis acumulado también dentro de ALBA Movimiento, que tiene, por supuesto, otras aristas, otros ámbitos. Pudiéramos hablar de muchos temas acá, pero me parece que era importante traer aquellos que iluminan de una manera más nítida los desafíos que tenemos también en este proyecto del Consejo de Movimiento Social. Muchas gracias y doy la palabra a nuestro compañero Manuel. Compañeros, compañeras, la verdad que es profundamente emocionante, Jorge, Carlos, estar acá. Estemos reunidos aquí un conjunto de organizaciones, movimientos populares que hace muchísimos años venimos batallando y construyendo un proceso de integración. Nos pone muy contentos y nos entusiasma que estemos aquí no solo para hacer una conmemoración histórica de lo que significó ese abrazo de Chávez y Fidel, esos 20 años de ALBA, sino que estemos proyectando los desafíos de la integración y el fortalecimiento de la articulación entre los gobiernos de ALBA, PSP y los movimientos populares en clave de la etapa que estamos atravesando. Y esperamos que el día de hoy sea un día de un trabajo muy fructífero, provechoso, y que mañana podamos coronar ese encuentro de los movimientos populares con los presidentes. Yo voy a retomar, digamos, algunos de los puntos que planteó Sayo, hacer un análisis que viene siendo, digamos, parte de las reflexiones que venimos haciendo los movimientos populares, algunos de los movimientos populares de la región. No son análisis obviamente acabados, no pretenden ser verdades, sino producto de un pensamiento y una construcción colectiva y situada, digamos. Efectivamente, voy a tratar de reponer 12 puntos. La crisis civilizatoria es una crisis de largo alcance y que entendemos que tiene resultados impredecibles, ¿no? Difíciles de predecir, tanto a nivel regional como global. Que es el resultado del propio despliegue del capitalismo en su fase neoliberal, con consecuencias perjudiciales nunca antes vistas en términos históricos para los pueblos, tanto en el plano económico como social como político. Y no es posible construir estabilidad política si no hay una estabilidad social, ¿no? Y una previsibilidad social. Y eso tampoco es posible sin una estabilidad económica. Y eso es algo que el capitalismo utiliza para construir las propias transformaciones que está llevando adelante el término político, ¿no? Esa crisis permanente. Como decía Sayo, hay un nuevo escenario de guerra global cada vez más evidente. Hace 4 años atrás veíamos lo que pasaba en Ucrania con preocupación, pero hoy estamos viendo cómo el imperialismo avanza cada vez más provocativamente contra China y utiliza al reclamo histórico del pueblo chino de Taiwán como una excusa, y el terrible genocidio que está habiendo en Gaza, pero ya desestabilizando toda la región de Oriente, ¿no? Y es la estrategia que utiliza Estados Unidos para tratar de recomponer su amenazada hegemonía global sobre un territorio cada vez menos vasto. Para poner un ejemplo de América Latina, para el 2020 en América del Sur, todos los países, menos Colombia y Ecuador, su principal socio comercial es China. Y eso obviamente preocupa a Estados Unidos. 3. Hay una profundización de la crisis energética por escasez y aumento de los precios del combustible.
Europa está restringiendo el consumo y volviendo a fuentes de energía dejada de uso hace ya bastante tiempo atrás. Muchos analistas dicen que la crisis que estamos atravesando es más profunda y que va a durar más de la de los 70 y de los 80. Estimula un proceso inflacionario y promueve la exploración y explotación del capital transnacional en búsqueda de nuevas fuentes hidrocarburíferas. Hay un creciente interés de nuevas fuentes de energía renovable y varios proyectos de inversión en la región de hidrógeno verde y hay un particular interés por nuestra reserva de litio, el 50% a nivel mundial entre Chile, Bolivia y Argentina. 4. Se profundizan las causas de la crisis climática, cuyos efectos se entienden e intensifican por todo el planeta: calores extremos, incendios, sequías, bajantes de los ríos récord, mirando la realidad europea y los calores que se vienen para esa región. 5. Hay, por otra parte, el impacto de la crisis climática y los efectos de la guerra han descargado sobre los pueblos del mundo una verdadera crisis alimentaria. El precio mundial de los alimentos alcanzaron valores récord, incluso mayores a los alcanzados en el ciclo especulativo del 2008 al 2012. La FAO dice que para el 2021 había 828 millones de personas que padecían hambre en el mundo, un 9,8% de la población mundial. Y 2.300 millones de personas padecen inseguridad alimentaria grave o leve, un 30% de la población mundial. Estamos atravesando un agravamiento de la crisis económica a escala global, producto de la creciente inflación derivada del incremento de los precios mundiales de la energía, los alimentos y los metales, que se combinó con una creciente recesión. América Latina y el Caribe no es ajeno a ese impacto. Hay una inestabilidad política, decíamos. Los proyectos políticos están en crisis. El neoliberalismo no encuentra respuestas de cómo construir escenarios de estabilidad. Acude a la utilización de gobiernos cada vez más autoritarios, más fascistas y a las fuerzas de represión y criminalización para mantener el poder. Ahora, la nueva ola de gobiernos progresistas que tenemos también en la región es más débil y moderada que la de comienzo del siglo pasado. Hay un proceso de radicalización por derecha y no hay márgenes en términos económicos para ensayar procesos neodesarrollistas como los que vivimos a comienzos del siglo. Carecemos de un proyecto político desde los sectores populares para el conjunto de la sociedad que sea postcapitalista. El mismo deberá avanzar desde la necesaria movilización popular para clarificar ideas y materializarlas. Los gobiernos de coalición que acceden a los gobiernos se convierten en un fin en sí mismo por la debilidad de comandos estratégicos sin lograr hacer avanzar los procesos políticos en la consolidación de una perspectiva de soberanía e independencia económica. Ahí un punto que para nosotros es clave es que tenemos que fortalecer herramientas que ayuden en la planificación y en la consolidación de un pensamiento estratégico. Por ejemplo, la Alianza Social Mundial, elaboración que venimos construyendo de conjunto, es un aporte en ese sentido. Sigue en curso la estrategia de la UFER, como decía Sayo, el debilitamiento de las democracias y las instituciones del Estado, producto incluso de la crisis de los estados liberales, que también necesitamos hacer una reflexión sobre eso, porque ya no resuelven los problemas y aspiraciones de las mayorías populares. Los movimientos populares seguimos en un momento de reflujo y acumulación de fuerzas en la región y a nivel global. Es necesario trabajar para el reascenso de la movilización popular. Es prioridad para las fuerzas populares y de izquierda priorizar el trabajo de base en las periferias urbanas de las grandes ciudades, sobre todo organizar a mujeres y jóvenes, hoy incluso principal objetivo del narcotráfico. Desde ahí también es necesario avanzar y priorizar la formación política en nuestras organizaciones
y en nuestro pueblo general, porque incluso estamos en un momento histórico donde la propia movilización popular es disputada por los sectores de derecha. La batalla ideológica hoy tiene una centralidad en la lucha de clases. El poder económico concentrado utiliza las principales herramientas, la nueva forma de comunicación, para disputar la subjetividad de las grandes mayorías populares. Refuerza valores del individualismo, racismo y consumismo en detrimento de la solidaridad y el bien común. Necesitamos dar esa disputa con una perspectiva desde las clases populares. El arte y la cultura son herramientas fundamentales para esa batalla. Como último punto, necesitamos seguir fortaleciendo la integración regional en América Latina. El proyecto, tenemos que ser conscientes que se ha ralentizado en los últimos años. El ALBA junto con la CELAC son los únicos mecanismos hoy que tenemos vigentes. El ALBA fortalece una clara perspectiva antiimperialista, siendo hoy, y los movimientos populares que estamos aquí lo tenemos claro, siendo hoy Venezuela y Cuba la principal trinchera de lucha contra el imperialismo. Los BRIC, más o plus, también son una oportunidad, y ahí, como decía Jorge, para nosotros fue un error estratégico el veto del ingreso de Venezuela a ese mecanismo de integración. Hay una necesidad fundamental de consolidar una perspectiva soberana a nivel regional, y creemos y consideramos que el rol en la integración de los movimientos populares es fundamental para avanzar en ese horizonte. Venimos haciendo una reflexión que es necesario fortalecer el internacionalismo activo de los movimientos populares como una acción permanente. Esperamos durante la tarde poder discutir una serie de acciones que tengan que ver con la consolidación de brigadas, como planteaba Jorge, pero también traemos propuestas concretas en materia de solidaridad urgente y un plan de trabajo para con Cuba, para con Venezuela y para con Haití, como vos bien mencionabas, que está muchas veces invisibilizado en nuestra agenda de acción y de discusión. A 30 años de ese abrazo, ese primer abrazo de Fidel y Chávez, a 20 años del nacimiento del ALBA, hoy estamos aquí reunidos para seguir avanzando en el sueño de nuestro comandante de un continente justo, libre y soberano, de un planeta Tierra sano y de un mundo sin explotados ni explotadores. Así que seguir hacia adelante, luchando, resistiendo, construyendo, y Chávez vive, la lucha sigue. Gracias, hermano. Bueno, vamos a darle la palabra también a nuestro compañero Sergio Arria, en la coordinación de la red de intelectuales artistas en defensa de la humanidad. Sergio, adelante. Gracias, buenos días, señor secretario, compañeras y compañeros, compatriotas, todos y todas de la patria humana. Quiero comenzar este corto saludo en nombre de todas y todos los integrantes de la red de intelectuales y artistas y movimientos sociales en defensa de la humanidad, con una frase de José Martí, quien es también uno de nuestros padres fundadores culturales e ideológicos. Patria es humanidad. Por eso consideramos en la red que llamarnos todas y todos compatriotas es un concepto que está completamente vigente y es pertinente. Eso además nos permite situarnos en unas coordenadas para esta corta intervención. Nosotros estamos, como bien dijeron los compañeros y compañeras, la humanidad tiene dos grandes desafíos, que son estas dos grandes crisis, climática y crisis civilizatoria. La crisis climática se debate con muchas dificultades en las diferentes reuniones de la COP. Recientemente terminó la COP29, y la crisis, digamos, cultural, como le llama nuestro presidente Nicolás Maduro, tiene que ver con esa batalla simbólica, que tiene unas características muy precisas de este momento de la historia, que llamamos también de la nueva época, porque tiene unos atributos que que caracterizan las condiciones de la lucha en esta etapa, sobre todo de la batalla cultural. Nosotros estamos sometidos a fenómenos de saturación de información, sometidos a fenómenos de repetición de la información,
las grandes corporaciones mediáticas además tienen la capacidad de tener el don de la, vamos a llamarlo así, el don de la ubicuidad, es decir, que en cuestiones de un minuto pueden colocar en los 6.000 medios más importantes y más influyentes de nuestro tiempo un titular que va en contra de un proyecto político, en contra de un movimiento social, en contra de un líder. Es decir, en contra de todas las fuerzas progresistas y humanistas que están apostando a un mundo sin imperialismo, a un mundo sin autoritarismo, a un mundo sin fascismo. Eso es, bueno, una condición de esta batalla, nos toca a nosotras y nosotros. Y hago también este señalamiento porque estamos también, digamos, marcados en nuestra agenda por cuestiones de urgencia. Nosotros tenemos tiempos limitados y este privilegio de estar hoy acá reunidos en Caracas, agradecemos a la organización ALBA TCP por hacer esta convocatoria y agradecer también a los movimientos sociales que nos dan la oportunidad también de participar y compartir esta idea. Somos unos privilegiados en este momento de poder estar aquí reunidos para poder debatir en esta tarde una agenda concreta de acciones, de ponernos de acuerdo, tomando en cuenta nuestras diferencias, pero sobre todo nuestras coincidencias. Tenemos muchas banderas que nos unen. Entonces, que podamos aprovechar el tiempo para que podamos salir esta tarde con un documento potente, pertinente, que podamos mañana, el día de mañana, compartir con nuestros jefes de gobierno de los países integrantes de la RTCP y poder alinear desde la lectura de nuestro mapa, porque en eso podemos aportar y complementar también a la lectura de los mapas que tienen nuestros jefes de Estado y poder tener una visión integral. Eso debería estar pasando también en otros espacios multilaterales en el mundo, pero ALBA TCP tiene la característica específica de contar con un consejo común. Eso es también un motivo de orgullo y es también producto, por supuesto, de una lucha permanente que ustedes y nosotros hemos estado desarrollando durante estos 20 años. Por cierto, un paréntesis, secretario, para recordar que la red también está de aniversario, en un proceso, en un ciclo fundacional que comenzó en 2003, cuando el don Pablo González Casanova relató aquel llamado a la conciencia del mundo, el 1 de mayo en La Habana, y que culmina con estos días de diciembre del 2004, coincidimos cuando el comandante Chávez convocó a un gran encuentro en el Teatro Teresa Carreño, con que consolidó, digamos, la creación de la red y la posterior creación de una oficina internacional de coordinación, en la cual estoy hoy al frente con muchísimo orgullo, honor y muchísimos desafíos. También quisiera recordar en este contexto de urgencia que el libertador Simón Bolívar, en 1815, otro de nuestros padres fundacionales ideológicos, el movimiento que nos trae aquí por la fuerza de la historia, por la carga del tiempo histórico, hablaba también de un concepto muy potente que tiene hoy completa vigencia, que es el equilibrio del universo. En una comunicación en esa época, él planteaba este concepto para colocar en la agenda el concepto y las correlaciones de fuerza que representaba la América emancipada frente a la Europa colonial. Y eso es, digamos que ese concepto tiene plena vigencia hoy porque nosotros, ante, digamos, las pretensiones coloniales a través de las medidas coercitivas unilaterales, que no son más que un nuevo fenómeno de la colonización por otras vías, nos plantean también un desafío para ir avanzando hacia esa agenda de acciones concretas que nos permita emanciparnos en este caso, del yugo económico. Nosotros desde la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad estamos, digamos, en coincidencia y pensando en 3 líneas de trabajo permanentes que hemos estado desarrollando, que las traemos aquí, queremos también, por supuesto, incorporarlas y creo que las hemos visto relatadas en la agenda social mundial. Uno tiene que ver con la necesidad de seguir generando herramientas que nos permitan descifrar, explicar, pero sobre todo avanzar hacia un nuevo orden económico mundial. Eso se planteó recientemente en Kazán, en la reunión de los países de los BRICS. Los presidentes progresistas, revolucionarios de nuestra organización lo plantean permanentemente. Venezuela, como ustedes saben, Cuba, Nicaragua y todos los otros países que están en contradicción con el imperialismo son inmediatamente sometidos a este tipo de medidas coercitivas unilaterales. Por lo tanto, eso es un concepto que tiene que estar ahí, vamos en la agenda. El otro tema tiene que ver con seguir avanzando hacia un nuevo orden comunicacional y un nuevo orden cultural. Hay una experiencia de Naciones Unidas que todas y todos conocemos, en 1980,
el famoso informe Un Solo Mundo, Voces Múltiples, o informe McBride, que fue producto, bueno, de una petición que hicieron los países no alineados en aquella época, alertando sobre los peligros que tenían, digamos, los escenarios comunicacionales, cómo las nuevas agencias de noticias impactaban en las realidades políticas y los procesos democráticos de los países de los no alineados. Producto de esas peticiones se genera un informe que luego fue satanizado, perseguido, etc. Pero la necesidad está allí, más vigente que nunca, y vamos, pensamos, y creo que todos tenemos esa evaluación, el escenario comunicacional se ha empeorado. De todas las advertencias que tiene el informe McBride del año 1980 hasta ahora, tenemos una situación muchísimo más compleja. Y aquí agradezco a la compañera Irene León que me pasa una notita para incorporar entonces el fenómeno cultural, una petición del secretario de potenciar la agenda cultural de Alba TCP como uno también de los brazos importantes para poder librar en el terreno de la batalla subjetiva, ¿no? Retomando, bueno, nosotros tenemos una experiencia que la lideraba Vicente Feliu, recientemente desaparecido, trovador, se llama Canto de Todos, que nació, la red, el movimiento sí, hablaba de Vicente. Gracias, Joel. Pero bueno, eso es uno de los, es decir, la herramienta de la canción, la poesía y todos los fenómenos, las disciplinas artísticas que pueden ayudar también a liberarnos en ese sentido. Y finalmente, la necesidad de avanzar hacia un orden que respete de verdad el multilateralismo. Alba TCP ha demostrado en estos 20 años total coherencia política y de no dejarse confundir a pesar de las arremetidas comunicacionales y de algunas fuerzas progresistas que se hayan podido confundir por el bombardeo mediático informativo. Alba TCP siempre ha mantenido esa claridad de dónde está su objetivo, y eso es un ejemplo, pensamos eso en la red, que Alba TCP es un ejemplo de espacio multilateral en concordancia con una lucha y una coherencia política en protección y defensa de sus pueblos. Y para poder seguir avanzando eso, entonces, a ese nuevo orden económico mundial, ese nuevo orden comunicacional y cultural, ese nuevo orden internacional que garantiza el respeto del multilateralismo y la legalidad internacional, queremos despedir este saludo con una frase de nuestro cantor Alí Primera, en su canción famosa El Despertar de la Historia, hacer todo lo que hoy podamos hacer con toda nuestra imaginación, con todo nuestro esfuerzo, con toda nuestra experiencia aquí acumulada para lograr que la humanidad sea un poquito más humana. Muchas gracias.